Bien, ¿dónde estamos posicionados? En Mateo capítulo 16. Bien, y les invitamos, ¿cierto?, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16. Hemos estado viendo, ¿cierto?, del verso 21 al 28. Hemos ido desarrollando por parte. Vamos a volver a darle lectura, ¿ya? Antes de que ya entremos, ¿cierto?, a la porción que nos compete el día de hoy, porque se nos olvidan las cosas. Tendemos, ¿cierto?, a olvidar las cosas con facilidad. Así que vamos a leer para recordar. Amén. El libro de Mateo capítulo 16, versículos 21, lleva por título, dice, Jesús anuncia su muerte. ¿Ya? Versículo 21 comienza diciendo, después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahí está. Amén. La porción, ¿cierto?, de la escritura que hemos estado viendo, ¿cierto?, estos últimos martes, de manera paulatina, ¿ya? Como bien Pedro ha leído, nos damos cuenta de que ya el Señor empieza a anunciar su muerte, como bien lo dice ahí el subtítulo, ¿ya? Empieza a hablarle acerca de las profundidades de su misión, acerca de este plan, ¿cierto?, de salvación, de esta obra divina que él vino a realizar, ¿ya? Porque ellos no solamente tenían que tener claro quién era él, como ya lo hemos visto, era necesario que ellos supieran quién era él, pero no era todo lo que tenían que saber. También tenían que saber cuál era su misión, y vemos ahí que Jesús no se detiene, sino que también les dice cuál sería el costo que ellos tendrían que pagar por relacionarse con él, por seguirlo a él, ¿ya? En pocas palabras, ¿cierto? Como hemos visto anteriormente, si para ellos los escandalizó el hecho de que Jesús les dijera que le era necesario ir a Jerusalén, padecer en ese lugar, dar su vida, morir en ese lugar, pero resucitar, si para ellos eso, ¿cierto?, fue algo que no podían comprender, que escapaba de su pensamiento, de sus posibilidades, de sus ideas, ¿ya?, que los remeció tan fuerte que vemos ahí a un Pedro que, Señor, tal cosa no te acontezca, ¿cierto? Si eso los escandalizó, lo que Jesús continúa diciendo en los versos 24 en adelante, tiene que haberlos dejado aún más confundidos, porque no solamente les dijo, yo voy a sufrir, sino que ustedes, por ser mis seguidores, por ir en pos de mí, por relacionarse conmigo, también van a participar de mi sufrimiento, también van a participar de mi cruz, ¿ya? Hemos visto que Cristo no ofrece un camino fácil, ha clarificado el costo de seguirle en varias ocasiones, ya en pocas palabras le ha dicho que si él, el Señor, iba a padecer mucho, iba a ser muerto, ellos no tendrían que esperar recibir un trato diferente, ¿ya? Si a él le iban a hacer eso, no esperaran que a ellos los iban a recibir con los brazos abiertos, sino que no. Así tal cual como hicieron con él, también les iba a suceder a ellos por serle fiel a él. Entonces hemos visto, ¿cierto?, el martes pasado, acerca de los requisitos que el Señor da acerca de este discipulado. El primer requisito que vimos el martes anterior fue que es negarse a sí mismo,
¿ya? Hablábamos ahí que Jesús, ¿cierto?, tomaba este negar en esa ocasión cuando él está anunciando la negación de Pedro. Cuando le dice, tú, Pedro, me negarás. ¿Ya? Porque Pedro había dicho anteriormente, no, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, yo no lo haré, parafraseando. Hasta mi vida daré por ti, Señor. Si es de ser necesario. Pero Jesús le dice, no, Pedro, antes que el gallo cante en 3 ocasiones, no, o sea, antes que el gallo cante, tú en 3 ocasiones me vas a negar. Así es. ¿Ya? Y después acontece, tal cual. ¿Y qué pasa ahí? Veíamos que Pedro, en esas 3 ocasiones, primero empieza, cuando alguien lo reconoce, él dice, no, yo no sé qué estás diciendo. Después vemos que pasa a otro lugar, también lo reconocen y dice, no, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Y después vemos que pasa, esto se intensifica a medida que la presión se va haciendo cada vez más intensa. Él, con mayor énfasis, empieza a manifestar que no conoce al Señor, que no sabe lo que dicen, e incluso ya con maldiciones, para confirmar, no me relacionen con él, yo no tengo nada que ver con él. Y ese tipo de negación es al que el texto se está refiriendo acá, ¿ya? Al que Jesús se está refiriendo acá. Ese no tener nada que ver con, no me relacionen con, ¿ya? ¿Pero con quién? No con Cristo, sino conmigo mismo, ¿ya? Entonces, no significa negarse a sí mismo, como veíamos ahí, a no tener identidad. Todos tenemos una identidad que nos diferencia de los demás, ¿ya? Dios a todos nos hizo de manera diferente. Entonces no significa no tener identidad, no, sino que significa rendir mi yo a Cristo, a ese yo natural, a ese yo que se revela de continuo, que es pecador, a esa vieja naturaleza, ¿ya? Que está en el centro, ¿cierto?, de toda persona que vive apartada de Dios, pero que también, ¿cierto?, se manifiesta de vez en cuando en aquellos que le han rendido su vida a Cristo, ¿ya? Vemos que de vez en cuando tenemos esa lucha, bueno, la tenemos día a día, de esa vieja naturaleza que quiere reclamar ese control temporal sobre nosotros, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos su ayuda, para que no suceda tal cosa, ¿ya? Pero está esa lucha, ¿ya? Entonces, a eso es lo que Jesús se refiere cuando habla de negarse a sí mismo. Es negarme a mi voluntad y someterme a la de Él, a su señorío, y depender totalmente de sus recursos, de toda esa provisión espiritual que nos brinda, ¿ya? De la Escritura, del Espíritu Santo, ¿cierto? De la oración, echar mano a todas las cosas que el Señor nos da, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, es rechazarme a mí, a lo que yo quiero, ¿ya? Porque muchas veces en esas buenas intenciones que hemos visto, como por ejemplo aquí que tenía Pedro, no, Señor, tal cosa no te acontezca, o sea, dentro de mi pensamiento humano limitado, yo pienso que hay ciertas cosas que no son malas, ¿ya? Que si Dios no lo permita, no acontezcan, ¿ya? Pero muchas veces están apartadas de la voluntad de Dios. Cristo mismo lo dejó en evidencia. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino se haga tu voluntad, ¿ya? La idea es que mi voluntad se alinee a la de él. Y al hacer eso, yo me estoy negando a mí mismo, porque no quiero hacer mi voluntad, porque sé que nada bueno mora en mí, como dice Pablo en Romanos 7:18. Reconozco que no hay nada bueno de mí. Dudo de mí. Así que, como dudo de mí y no confío en mí, y no quiero tener nada que ver con mi antigua vida, mejor me entrego a Cristo, ¿ya? A la guía de su palabra, que Él alumbre mi entendimiento por medio de su palabra, ¿ya? A través del Espíritu Santo, y que sea Él quien me guíe en todas las cosas, ¿ya? Amén. Y ese negar, como también vimos, ese negamiento a sí mismo, no sucede únicamente cuando yo digo, sí, reconozco que soy pobre espiritualmente y que Dios está por sobre todo, que es un Dios 3 veces santo, y yo reconozco a Cristo que Él es mi Salvador y listo. No termina ahí, sino como hemos reiterado, y bueno, y siempre se recalca, por lo menos acá en nuestra congregación siempre nos estamos recordando esto, siempre se está diciendo esto, que ahí no termina, sino que ahí inicia. Cuando yo me rindo a Cristo en primera instancia, ahí inicia esta relación con Dios, que no termina en una mera confesión, sino que Dios empieza a trabajar en mí de cierta forma, ¿ya?
transformando mi corazón, y esa transformación se va manifestando externamente, ¿ya? Se manifiesta externamente en cada área de mi vida, ¿ya? Entonces, no termina cuando yo me rindo inicialmente, sino que esto continúa diariamente, y así con él vamos a estar por la eternidad. Amén. ¿Ya? Así que veíamos ahí que el primer requisito es negarse a sí mismo. Primer requisito para ser un discípulo de Cristo y seguirle es negarse a sí mismo. Aquel que no se niega a sí mismo no le va a poder seguir. Segundo requisito que estuvimos viendo es que también hay que tomar su propia cruz. Veíamos ahí que la cruz era un instrumento de condenación, de castigo, de símbolo de sufrimiento, ¿ya? Aquel que tomaba su cruz, era claro, evidente a todos que no había vuelta atrás. El que toma su cruz iba directo a la muerte. No había otra opción, ¿ya? Y como hemos visto ahí en el estudio anterior, no se refiere a los problemas comunes que podemos tener en la vida cotidiana, porque hay ciertas cosas que nosotros vivimos como que estamos aferrados a Dios, ¿cierto? Que hemos conocido a Cristo por la gracia de Dios, pero son situaciones que aquellas personas que no le conocen también pueden estar pasándolas, ¿ya? Entonces, por eso se dice que no se refiere tomar la cruz a problemas comunes para todos aquí en la vida humana, sino que se refiere a estar dispuestos a pagar cualquier precio por Cristo, padecer por Cristo, ¿ya? A eso es lo que se refiere a ese sufrimiento que tendremos que pasar por relacionarnos con Él, por dejar de lado las otras cosas, por ir en pos de Él, soportar las críticas, soportar el ser rechazados, incluso por personas que antes quizás con las cuales teníamos confianza, pero ahora como ya saben que conocimos al Señor y que queremos hacer lo que Él quiere, su voluntad, ya se van a apartar de nosotros. Es soportar eso por Cristo. Luchar con ese pecado, como les decía, esa vieja naturaleza, que también es diario, las pruebas también que van a venir, ya, persecución, como vimos también en el estudio anterior, todos tenemos diferentes formas de padecer, algunos con más intensidad, ya, y eso va dependiendo de creyente en creyente, de lugar en lugar, de época en época, pero todos estamos en constante luchas, ¿ya? Y a eso es lo que se refiere tomar la cruz, o sea, estar dispuesto a todo, incluso hasta el martirio por su causa. Es un llamado a una entrega diaria, es venir a Cristo y llegar al fondo, al final, a lo más profundo de ese yo, del pecado, ¿ya? Porque anhelo que Cristo se vea reflejado en mí. Quiero que Él me limpie con su palabra, quiero que Él me alumbre el entendimiento, quiero que Él sea, como bien se nos ha recordado, quiero que Él vaya delante de mí y yo estar detrás, siguiendo sus pisadas. Eso es lo que quiero. Entonces, y esta es una característica únicamente de aquellos que le pertenecen a Él, ¿ya? Esto, como lo vamos a ver incluso hoy en mayor profundidad, porque la Escritura se complementa, ¿ya? Cada vez vamos conociendo en más profundidad algunas cosas que ya vimos. Entonces, esto se va a complementar. Lo que vamos a ver ahora se va a complementar con todo esto, ¿ya? Entonces, como dice aquí un comentarista, dice, ¿debe Jesús llevar la cruz solo y el mundo quedar libre? No, hay una cruz para cada uno y hay una cruz para mí, ¿ya? Entonces ahí vemos que el segundo requisito para seguir a Cristo es tomar la cruz, su propia cruz, nuestra propia cruz, ¿ya? Estar dispuesto a todo, a lo que venga, al rechazo, a la crítica, a lo que sea, por causa de Cristo. El tercer requisito que estuvimos viendo es la obediencia. Y esa obediencia obviamente va a ser manifiesta únicamente en la persona que ya llevó a cabo las dos primeras. La persona que se niega a sí mismo. Entonces va a poder tomar su propia cruz y entonces va a poder seguir a Jesús. Entonces, porque si no es así, de ninguna manera lo va a poder hacer. Porque no va a querer hacer la voluntad del Señor. El Señor dice que lo sigan a Él. Pero no, si alguien no se rinde, no lo va a seguir como el Señor quiere que lo sigan. Y aquí no sirve el que yo lo sigo según mi manera. Como ya lo hemos visto, o sea, para acercarse a Dios
es en los términos de Dios. Claro. Y para ser discípulos de Cristo también es en los términos de Dios, de Cristo, ¿ya? Entonces, ese es el paso a paso. Y esta obediencia es un rasgo que está únicamente en aquellos que le pertenecen, en aquellos que son salvos. ¿Por qué? Porque es un rasgo únicamente en aquellos que le pertenecen. ¿Por qué aquellos que le pertenecen solamente dejan manifiesto que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y que pueden obedecerle? ¿Por qué? Porque han sido sellados con el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que produce eso en aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿ya? Es el Espíritu Santo. Y ya hemos visto que Él obra, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice la Escritura que a Dios le agradó, ¿cierto?, que le conociesen por medio de la locura de la predicación. Así es, ¿Y la predicación de qué? De la palabra. Y la palabra se complementa cuando dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que está todo ahí, está todo totalmente ligado, ¿ya? Entonces, aquellos que se pueden negar a sí mismos son aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo. O sea, son salvos. Aquellos que pueden tomar la cruz son aquellos que tienen el Espíritu Santo. De otra manera no se puede. Y aquel que lo puede seguir y que es obediente es aquel que le pertenece, ¿ya? Claro está, somos imperfectos. Pero estamos en manos de un Dios perfecto, ¿ya? Y aún señala, hermano, de que tenemos el Espíritu Santo porque vamos a fallar. Pero como les decía, o sea, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Cuando nos equivocamos, Él es el que redarguye nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento. Y eso es señal también de que el Espíritu Santo muere en mí, de que soy de Dios. No me deleito en la maldad, me duelo. Eso no es algo natural de un ser humano que no ha sido redimido, sino en aquellos que sí han sido apartados por Dios. Entonces eso también, ya, tenemos esta lucha, nos vamos a equivocar, pero Dios no nos ha dejado al aire. No nos ha dejado ya a la suerte, sino que se encargó de todo. Se encargó de dejarnos su palabra, se encargó de sellarnos con el Espíritu Santo, ¿ya? Y bueno, el Señor es el que nos guía en todo momento y vamos a estar en un día con Él por la eternidad, ¿ya? Así que, hermanos, como hemos estado viendo en este recuento de lo que hemos visto el martes pasado y los anteriores, ¿ya? Vemos que todo esto va en un paso a paso. ¿Se da cuenta usted o no? Que no basta únicamente con decir, sí, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Santiago dice, oigan, si los demonios también creen y les ganan a ustedes, porque tiemblan. No basta ahí. Es necesario profundizar y Cristo quiere que nosotros tengamos una relación con Él aún más profunda, porque Él quiere revelar a nosotros su misión, su plan y cuál es el propósito por el cual Él también no nos llamó, sino es porque sí, hay un propósito y eso Él lo revela a través de su palabra, por medio de esa iluminación del Espíritu Santo. Y esto, vuelvo a reiterar, no es algo natural de nosotros, sino que es Dios obrando en cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, hasta este punto, ¿ya? Viendo este paso a paso que inicia conociendo a Cristo, conociendo más de su misión, de todo esto, y después ya involucrándome dentro de esto porque amo tanto a Cristo que quiero ser parte de esto y me glorío en todo esto, ¿ya? Vemos que todo eso que hemos visto, este resumen que hemos visto, a lo mejor ya tanto sufrimiento que han oído los discípulos, podríamos decir, ya sí, hasta el momento ya sabemos que Él es el Mesías, sabemos que Él es el prometido, aquí está, o sea, ya terminó todo el sufrimiento que nosotros teníamos, pero Cristo le estaba hablando de que tenía que sufrir, le estaba hablando de que tenía que morir, y ahora le estaba diciendo que ellos también tenían que padecer. Entonces son cosas que en ese momento ellos no entendían. Todavía no estaba el Espíritu Santo, no habían sido sellados, todavía no estaban, tenían que esperar un poco, ¿ya? Tiempo oportuno de Dios. Pero en este momento, de tantas estas cosas que el Señor le estaba diciendo, o sea, ¿cómo tiene que haber estado esa mente de los discípulos? Tienen que haber estado totalmente confundidos. Bueno, y claro está, lo hemos visto. En ese punto cuando decíamos que los caminos del hombre no son el camino de Dios. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y vuelvo a reiterar, o sea, lo que para ellos era muerte o era el fin, fracaso, para Dios era totalmente lo contrario. No era el fin, era el principio, no era fracaso, era victoria, ¿ya? Pero
para ellos estaban esas palabras: sufrimiento, padecimiento, muerte, condiciones exigentes de seguirlo a él. Ser discípulo trae costo, no es color rosa, no basta ahora, no se conformen con que estoy teniendo éxito, que hay multitudes que me ovacionan, que me quieren hacer rey. Esto es solamente una ilusión. Va a venir esto, va a venir esto, va a venir esto. ¿Ya? Así que recientemente han oído estas cosas, no las entendían. Quizás habrán pensado, ¿qué costo realmente? O sea, todo lo que viene, ¿valdrá la pena? Me está hablando mucho sufrimiento, pero nada de gloria. Me está hablando de mucho sufrimiento, pero no de victoria. Habla mucho de cruz, pero aquí yo no veo corona. Entonces tienen que haber estado un poco confusos, ¿ya? Y quizás cualquiera, ante todas estas cosas que Jesús le estaba diciendo, podría haber dado medio vuelta y haber seguido. Pero vemos que ahora el Señor menciona 3 razones por las cuales les dice que vale la pena negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. La primera, ¿ya? Aquí nos va diciendo aquí el escritor, es que el camino que conduce a la vida es ese. Bueno, y mismo Cristo lo dijo: yo soy el camino. Nosotros vamos detrás de él, me quedó grabado eso, siguiendo sus pisadas. Entonces, la primera razón por la cual vale la pena vivir todo esto que Jesús estaba diciendo es que ese es el camino que conduce a la vida verdadera, ¿ya? Y eso lo leía Pedro en el versículo 25, cuando dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará, ¿ya? Ahora, eso quizás alguno dice, ¿qué quiere decir con eso? Es como un poco complejo. ¿Cómo? Es como ilógico que aquel que quiere salvar su vida al final la va a perder, y todo el que la pierda la va a hallar. Es como que no, ¿ya? Para algunos quizás hay algo complejo, pero ¿a qué se quiere referir Jesús con esto? Bueno, Jesús está queriendo decir que todo aquel que esté dispuesto a renunciar a su propio yo, renunciar a esa vida mundana, y que está dispuesto, dejando todo eso atrás, a todo con él, a ir a todo con él, incluso padecer y morir por causa de su nombre, aquel va a hallar la vida eterna. Eso es lo que Jesús está diciendo. En cambio, aquel que no quiere negarse a sí mismo, sino que él quiere ser el guía de su vida, de sus decisiones, ¿cierto? Que está protegiendo su vida. No, yo no quiero padecer esas cosas de ninguna manera, ¿cierto? Yo vivo a mi manera, y a mi manera, mi camino, no hay tanto sacrificio, ¿ya? Prefiero mi tranquilidad, prefiero no tanto compromiso, ¿ya? Y prefiero estar bien con el mundo, ser aceptado por el mundo, ¿cierto? Vivir de acuerdo a los patrones del mundo, de acuerdo al éxito del que habla el mundo. A aquel, Jesús está diciendo que le va a ocurrir lo contrario. Ese que no renunció a sí mismo, que no se rindió a Cristo, sino que vivió a su manera, a su voluntad, ese va a perder la única oportunidad de tener esa vida espiritual y que es eterna, ¿ya? Eso es lo que el Señor está queriendo decir aquí. Todo aquel que quiera salvar su vida, finalmente la va a perder. Todo ese esmero por el cual hizo lo que hizo, pensó lo que pensó y todas esas cosas, al final no lo van a llevar a nada, va a perder. Pero aquel, ¿cierto?, que todo lo rinde, no quiere vivir para sí mismo, sino que quiere obedecer al Señor, se niega a sí mismo, toma su cruz, lo sigue, va con todo, ¿cierto? Ahí, precio que venga, porque ama al Señor y reconoce lo que el Señor hizo por él. Como veíamos en el estudio anterior, solamente aquel que reconoce su bancarrota espiritual realmente va a valorar a Cristo, realmente va a valorar la salvación que el Señor le ha dado, realmente va a poder disfrutar de esas bendiciones espirituales, ¿cierto? Solamente aquel que reconoce esta bancarrota, ¿ya? Y bueno,
hemos visto, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, que también hay aquellos que parecen pero no son. ¿Ya? Hay algunos que tienen apariencia de, pero realmente no todo el que le dice Señor, Señor realmente le pertenece, como también él deja en evidencia. De hecho, cuando estuvimos viendo la parábola del sembrador, veíamos que el sembrador tira la semilla, ahí no hay problema, ¿cierto?, con la semilla, no hay problema con el sembrador, sino que, ¿dónde está el problema? ¿Dónde cae la semilla? ¿Ya? Unas cayeron en el camino, recordemos, otras sobre pedregales, otras sobre una zona que se veía prometedora, ya, porque veíamos que ahí crecía con fuerza y todo por el estilo, pero en ese lugar empezaban a aparecer espinas, ¿cierto? Que empezaban a ahogar, a ahogar, a ahogar. Entonces ahí Jesús, ¿cierto?, empieza a manifestar de esa forma cuando veíamos esa parábola, que aquellos, ¿cierto?, que quizás sí tienen esa intención de poder seguirlo, pero estaban con un pie como queriendo seguirlo a él, pero con otro pie más hacia su antigua vida, hacia el patrón del mundo, ¿ya? Entonces ahí veíamos que con esa tierra, ya, que produce esas malas hierbas, porque ahí no solamente crecía, ¿cierto?, producía la buena semilla, crecía la buena semilla, sino que también había malas hierbas ahí. Era tan fructífera esa tierra que crecían incluso malas hierbas. Pero esas malas hierbas ahogaron lo que ahí se estaba produciendo con esta semilla, ¿ya? Entonces se empezó a ahogar esa vida espiritual. Y es ahí que Jesús, ¿cierto?, identificaba a este falso creyente que mostraba indicios, ¿cierto?, de creer en el Evangelio, que estaba creciendo, se veía prometedor, pero como no dejó su propio yo, no se rindió a Cristo, no dejó de lado el mundo y todo lo que trae, entonces eso al final va a terminar ahogando, ¿cierto?, lo que Dios quería hacer ahí, ¿ya? O lo que este hombre quería buscar de Dios, al final va a terminar en nada, ¿ya? Entonces, ¿qué deja manifiesto acá? Sí, hay algunos que parecen pero no son, ¿ya? Entonces, pero eso nosotros no lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Nosotros no podemos decir, este es de este es de otro. Porque el que realmente sabe las cosas es el Señor. Entonces, vemos acá que el único que, como les decía anteriormente, que va a rendirse a Cristo, aquel que va a venir a Él en arrepentimiento y fe, aquel que va a negarse a sí mismo, que va a tomar su cruz y lo va a seguir, aquel que está dispuesto a pagar cualquier precio por causa de Cristo, por seguirle a Él, por serle fiel a Él, es aquellos que realmente Dios ha obrado en sus corazones, ¿ya? Solamente aquellos que le pertenecen al Señor van a poder llevar a cabo esto que el Señor está diciendo acá, porque hay algunos que parecen pero no son, ¿ya? Entonces, dice aquí Pablo Hoff, el que está dispuesto a poner todo lo que es y todo lo que tiene a disposición del Maestro, salvará su vida por medio de la pérdida aparente, ¿ya? Es como dejar lo otro en segundo plano y yo me centro en, ¿ya? Y no es que alguien tenga que ser mártir, si aquí no nos están llamando a todos a ser mártir, ¿ya? Hay algunos que, bueno, muchos de los discípulos ahí de la iglesia primitiva sí lo fueron, pero no es que todos vamos a padecer lo mismo, pero sí es un llamado a estar dispuesto, si es que así serle fiel al Señor lo exige, ¿ya? Es estar dispuesto a, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Señor está exigiendo una consagración total. No está pidiendo nada menos, ¿ya? Y vemos acá que toda persona tiene una opción. Al igual cuando veíamos estos dos caminos, el principio el angosto y el amplio, aquí también hay que escoger. Hay dos opciones. Uno puede decidirse, ¿cierto?, por no negarse a sí mismo, vivir a su manera y en base al patrón de este mundo, pero la consecuencia de esa decisión es perder la vida eterna y para siempre. O puede, ¿cierto?, negarse a sí mismo, negarse a todo lo que antes era y rendirse a Cristo, a su voluntad y todo, para poder vivir esto para siempre, ¿ya? Entonces,
vuelvo a reiterar, solamente la persona que se ha entregado a Cristo y está dispuesta a servirle a todo costo, esa es la que verdaderamente va a vivir eternamente con el Señor, en este mundo y en el venidero. ¿Ya? Entonces aquí vemos que sí, Jesús a la luz de todo esto le está diciendo a sus discípulos la primera razón por la cual vale la pena seguirlo a él, por la cual vale la pena, ¿ya? Aunque va a haber sufrimiento, aunque hay un costo, vale la pena, le está diciendo aquí el Señor, porque ese es el camino que realmente es el verdadero. Ese es el único camino que conduce a la salvación. Aquel que se niega no estima su vida, sino que quiere hacer la voluntad del Señor, quiere que el Cristo se vea en él, ese va a ser salvo, ¿ya? Pero vuelvo a reiterar, o sea, no es que esté diciendo aquí que sea por obra, no es que uno esté diciendo aquí, no, entonces tengo que. No, ahí, aquel que decía aquí, como lo podemos ver en la parábola del sembrador, cuando hay una fuerza humana, esa fuerza humana nunca va a llegar a. Siempre va a tener un fin, va a llegar en un momento en que se va a dejar en manifiesto qué es lo que realmente ocurre ahí, ¿ya? Como lo veíamos aquí con los líderes religiosos. La fuerza humana nunca lleva nada, siempre va a llegar en un momento en que se va a caer la careta, ¿ya? Pero aquel, cierto, que ha confiado en el Señor, desde partida ya confiar en Él, es obra de Dios, como el pastor hablaba el otro día. O sea, Él ya desde mucho antes ya tenía considerado a aquellos que eran suyos, ¿ya? Y a ellos Él ya los tenía predestinados, a Él ya los llamó, a ellos los llamó, y no los dejó ahí, sino que también siguió trabajando ahí, los santificó y también los glorificó. Es el Señor haciendo todo este proceso. Aquel que el Señor toma va a poder llevar a cabo esto, pero no es mérito mío, no es mérito de ninguno, no es mérito de nadie, sino únicamente por Cristo, ¿ya? Así que queda claro eso ahí, y lo vamos a seguir reiterando a medida que vayamos avanzando, porque para que no se malinterprete, ¿ya? Entonces, ¿por qué vale la pena seguirle a él? Porque ese es el único camino que conduce a la vida verdadera. Que me llamó mucho la atención el versículo 24, hermano. No sé si ustedes lo voy a leer. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me interesan mucho a mí estas palabras en este versículo del Señor, porque muchas veces se toman por mala interpretación, como dice, mucha de la escritura, mucha de la palabra de Dios que se malinterpreta muchas veces. Y como decía Joana, muchas veces puede decir: yo tengo que ser un mártir, ¿verdad? Tengo que ir y agarrarme a buscar el odio, incluso si aguate con todo, ir por todos lados. Y no. Porque Cristo acá, y la escritura, la palabra de Dios dice que el que quiera venir a mí, el que quiera seguirme, no el que quiera estar delante de mí, el que quiera seguirme, imitarme a mí, haga lo que yo hice. Estas son mis condiciones. Tomé mi cruz. O sea, él tomó una cruz, ¿verdad? Él tomó, se podría decir, tome su propio, se podría decir, no sé, su propia arma, la cual a usted la va a matar, tómela y sígame. Jesús llevó su cruz. Él sabía que ahí el mundo y las intenciones del diablo iban a poner fin, entre comillas, de él, pero no fue así. Esa cruz, ¿qué traía encima? O sea, esa cruz, ¿qué significa? ¿Por qué esa cruz? Él llevaba esa cruz. Porque hay una condenación del mundo. Primeramente, Cristo pasa por un juicio terrenal, ¿verdad? Delante de todos estos jefes, o se puede decir líderes religiosos, ¿verdad? Que lo condenan falsamente, ¿verdad? Él carga también con todo el pecado, ¿verdad? Y todo eso es un símbolo de todo lo que él llevaba consigo, ¿verdad? Así también a nosotros les dicen: tomen su estaca, o sea, esa estaca que los va a ejecutar a ustedes, tómenla. Todo eso. Porque el mundo, ¿verdad?, va a venir contra ustedes. Así como vino conmigo, también va a venir contra ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes
me están siguiendo a mí, están imitándome a mí. El mundo no le gusta eso. Así como no le gustó, ¿verdad? Como cuando yo estuve con ustedes ahí en la tierra, ¿verdad? También va a pasar con ustedes. Pero es algo que va a venir solamente por imitarme, por seguirme, ¿verdad? Van a tener que llevar esta cruz. Van a tener que llevar esta cruz y no solamente un momento, sino que todos los días, constantemente, cada segundo de mi vida, yo tengo que llevar esta cruz. Tengo que llevar esta, este peso, ¿verdad? Que es la condenación del mundo, ¿verdad? Que me condena, ¿verdad? Por seguir a Cristo. Pero Cristo, pero Cristo dice, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, en el versículo 24 ustedes van a traer esto, ¿verdad? Van a traer esta cruz, pero tranquilo, porque aquel que no quiera, ¿verdad?, llevar esta cruz porque le da miedo que lo maten, le da miedo perder su vida, ¿verdad?, porque el mundo lo está condenando, ¿verdad? Ese sí la va a perder, realmente, ¿verdad? Pero aquel que no quiera, ¿verdad? O sea, aquel que no, 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 no tenga miedo de esto, ¿verdad? Aquel que no quiera, o sea, no tenga miedo de perder su vida por venir a mí, ese tendrá vida. Ese realmente va a tener vida y va a tener no solamente una vida aquí en la tierra, como bien decías tú, porque tal vez la otra persona que no quiera llevar la cruz porque dice, oh, me voy a morir, me van a matar, porque estos locos están, el mundo me va a condenar, me va a condenar, ¿verdad?, por seguirlo a él, ¿verdad? O sea, yo no quiero eso, yo quiero vivir mis deleites, quiero vivir cómodamente, tranquilamente, ¿verdad? Pero lamentablemente por querer guardar su vida, ¿verdad? Él va a sufrir una condenación por no entregarle la vida o por no entregarse a Cristo, ¿verdad? Que Él te está diciendo, si alguien quiere hacerte trizas, si alguien quiere destruirte por venir a mí, por imitarme a mí, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo tengo vida eterna. Él dice, como decías tú, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Y qué vida? No es cualquier vida, es vida eterna. O sea, tranquilo, claro, van a querer matarte, a lo mejor vas a perder la vida, ¿verdad? Pero no se quiere decir que yo voy a andar por ahí, ¿verdad? Haciendo, buscando, ¿verdad? Forzando eso a que alguien me quiere matar porque yo sigo a Cristo, porque estoy predicando en la calle, alguien me quiere matar, ya, dispárenme, si me disparan, Cristo. O sea, ya eso es como, claro, buscando odio. Cristo nunca hizo eso. O sea, si somos imitadores de Cristo, Cristo nunca hizo eso. Cuando Cristo en alguna parte no lo quería, ¿qué hacía? Él terminaba lo que tenía que hacer y se iba. Y se iba de ese lugar. Terminó, pero no andaba buscándole el odio, no andaba buscando que la gente se volviera contra él, sino que él andaba rescatando las almas, andaba rescatando lo perdido, andaba mostrándole a aquellos que habían sido desechados, ¿verdad?, del mundo, que había una salvación, que Dios sí los veía y que sí Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho desde el inicio. Es un Salvador, alguien que vendría, ¿verdad?, a rescatarlos, a liberarlos, pero no a liberarlos solamente esa liberación romana, sino que una liberación del alma, esa condenación al pecado, esa condenación al infierno, ¿verdad? Dios venía, esa condenación eterna, Dios venía a eso, Jesús venía a eso, venía a liberarnos de eso. Por eso que Él insiste y dice que, que aquel que no tenga miedo, aquel que quiera seguirme, que quiera imitar mis pasos, no tenga miedo, porque si a mí me lo hicieron, ¿verdad?, a ustedes también se lo van a hacer. Aquí
yo no les voy a decir, Cristo nunca nos ha dicho, no, síganme y no les va a pasar nada. Van a ser inmortales, ¿verdad? Puede, como lo vimos ¿verdad? Lo hemos visto en la Escritura, ¿verdad? De repente, nos acordamos de ese pasaje cuando le pica la serpiente Muerde la serpiente. Le muerde, claro, le muerde la serpiente, ¿verdad? A Pablo, ¿verdad? Ahí, bueno, la serpiente lamentablemente murió. Se envenenó la serpiente. No quiere decir, pero son cosas, cosas naturales, cosas de la naturaleza, ¿verdad? Que pasaron ahí, ¿verdad? Pero Dios siempre está cuidándonos a nosotros y todo ese tema. Y lo que nos pasa a nosotros siempre va a ser bajo la voluntad de Dios, porque Dios tiene todo bajo control, tiene todo, ¿verdad? Todo funciona, ¿verdad? Bajo la atenta mirada de Él. Claro. ¿Ya? Aquí nada se mueve si no es porque Dios lo ha visto, ¿verdad? Aquí nadie se manda solo y que viene, no, que aquí yo no, es que yo voy a... No, Dios permite, ¿verdad? A sus discípulos pasar ciertas cosas, ¿verdad? Pero aquellos discípulos que pasan esto, ¿verdad? Es para una madurez espiritual, para conocer más de Dios. Y es algo que a ellos los fortalece, a nosotros nos debería fortalecer todas estas dificultades, estos saltos y estos bajos, ¿verdad? Que vamos a vivir por seguir a Jesús, ¿verdad? Por ir detrás, ¿verdad? De la huella del Mesías, ¿ya? Va a pasar eso, va a haber este tipo de situaciones difíciles en la vida, ¿ya? Y estas cosas, ¿verdad? Nos ayudan a crecer espiritualmente, a creer más que Cristo, que Dios está, ¿verdad? En control de todas las cosas, ¿verdad? Y no estamos solos. Puede ser que, como le pasaba a Pablo, estando en la cárcel, él estaba, pero tranquilo, seguía creyendo más en Cristo, ¿verdad? Estaba ese gozo. Entonces, a ese nivel, porque uno dice, cualquier persona que le diga, no, te vas a la cárcel, te vas a ir encarcelado, es algo terrible irse a la cárcel. Y sobre todo en esos tiempos. Que en esos tiempos donde te metían en un hoyo y si es que se acordaban, te tiraban comida. Y es que si se acordaban, te sacaban. Si no, ahí te quedaba y te quedaba ahí. ¿Entiendes? O sea, y no eran cárceles donde tú podías estar mirando para afuera, donde tenías que salir a caminar, no, eran cárceles, o sea, eran cárceles cerradas donde tú estabas ahí, vivías noche, tarde, mañana, todos los días en la misma condición. Y si es que tenías un lugar donde poder dormir, porque si no te tirabas al piso y ahí quedabas. Entonces, eran cárceles, era terrible estar en la cárcel, pero vemos cómo la madurez de Pablo, ¿verdad? La confianza en Cristo, la confianza en su Señor, el gozo que entrega, que es muchas veces inentendible, no es comprendible. Y es fruto del Espíritu Santo. Claro, o sea, ahí está la clave. Ahí está ¿Por la qué clave. podía permanecer? Porque había sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Por Amén. qué se gozaba en los padecimientos? Porque es fruto del Espíritu. Entonces, por eso decía que aquí no hay ningún mérito humano, sino que es Dios siempre obrando en aquellos que son suyos. Es Dios el que produce esa clase de seguidores que Jesús está aquí describiendo. Y eso es muy importante tenerlo siempre nosotros, hermano, que Dios nos libre, ¿verdad? De nosotros creernos, ¿verdad? Que por nuestras fuerzas, no, es que yo soy, porque yo predico, ¿verdad? Y porque yo coordino, porque yo estoy en el grupo de alabanza, o porque yo soy diácono, porque no es por eso. No es porque yo. No es por eso. No es por fuerza humana, ¿verdad? No es por eso. Es por voluntad de Dios, porque a Dios le ha placido eso. Entonces yo tengo que reconocer eso de Dios, que a Él le ha agradado, que a Él le ha placido, que pase así. Y bendito sea el nombre del Señor, porque a Él le ha placido así.
No es por mí, porque si por mí fuera, yo no estaría, no sería y no haría lo que Él quiere. Y de hecho en Efesios dice que Dios preparó de antemano las buenas obras en las que nosotros íbamos a andar. Entonces ahí también se ve reflejada la humildad del seguidor, de aquel que va pisando las huellas de Cristo. Se ve la humildad, ¿verdad? Se ve esa humildad de reconocer a Dios, de que Él es el que hace todas las cosas en mí y el que hace todas las cosas en mis hermanos, el que hace las cosas, ¿verdad?, en nuestra iglesia. De reconocer, como decía Pablo ahí, nada bueno hay en mí. Nada Y bueno. todo lo bueno que pueda salir de mí es Dios obrando Claro, en mí. es Dios haciendo, ¿verdad?, en Y mi incluso vida, Pablo decía, pues, todo lo puedo en en Cristo. Cristo. Claro, porque de ahí viene la fortaleza, porque ahí viene la fuerza, porque ahí viene ese querer, ese hacer. Claro, para poder Ahí, mantenerte firme, de lo ahí puedo en viene Él. la voluntad, ¿verdad?, de Dios, y que florece y que me hace ser, ¿verdad?, un creyente conforme a la voluntad de Pero Dios. está ese proceso de perfeccionamiento, ese proceso de limpieza, que como también veíamos, ¿cierto?, en los estudios anteriores, que incluso el pastor la otra vez lo nombró, que ese proceso de purificación de ciertos metales, incluso sale en la escritura que dice, los purificaré, parafraseando, no sé, como al oro o como la plata. Y esa vez el pastor nos explicaba ya en la iglesia que tenía que llegar a un proceso de fundición en el cual, temperatura claro, en el cual, cierto, ya todo eso pierde su forma, ¿ya? Y aquello que no corresponde, ¿cierto? Que es como basurita, por así decirlo, queda sobre. Entonces eso lo quita. Pero eso ocurre cuando se separa, ¿cierto? Lo que no corresponde de lo que sí. Cuando está sumergido a cierto, sometido a cierto calor, a cierta temperatura, claro. Tiene que ser sometida a cierta temperatura para poder sacar, ¿cierto?, la basurita, por así decirlo. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Tenemos que ser sometidos a diversas situaciones y a través de esos procesos, como bien decías tú, el Señor nos va perfeccionando, nos va limpiando, va quitando, ¿cierto?, aquello que no es. Cada vez lo va haciendo, nos va limpiando cada vez más. No, o sea, si nos ponemos a hablar por ejemplo, de cómo un herrero hacía, por ejemplo, o un armero hacía una espada, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que eran golpes tras golpes al fuego, golpe, golpe al fuego, vuelta, golpe, golpe. Después se doblaba al fuego y se volvía a golpear, se metía al fuego, se volvía a doblar y se volvía a golpear, al final, hasta que llegaba un momento en que es como cuando es como que lo amasan así, o como el molusco los locos también, pues, para poder comerlos, antes de un proceso de tienen que golpearlos. Claro, yo creo que más duros nosotros, yo creo que por ahí va la cosa con nosotros, ¿sí? Yo creo que somos duros, entonces el Señor tiene que ir ahí trabajando de esa manera a través de todas las cosas. Claro. Pero en ese proceso lo podemos en Él, en esa perseverancia, de ser perseverante para poder seguirle a Él y serle fieles, aunque vamos a fallar y todo eso, lo podemos en Él, únicamente en Él. Y todo eso es señal, nos caemos, pero queremos estar abrazados a Él, no nos rendimos, porque Él ha puesto esa pasión en nosotros. A veces ya no queremos más, pero es como cuando Jeremías dice, pero es que hay algo dentro de mí como un fuego que no... Yo quisiera dejar de hacerlo, pero no puedo, porque es como tan intenso dentro de mí que sé que separado de Él nada soy. No me imagino una vida sin Él, sin hacer su voluntad. Y cuando le fallo, me duelo. ¿Cierto? Claro, o sea, claro. Es como... Bueno, ese es el proceso. Ese es el proceso que Dios hace en el hombre. Y ahí uno también se va dando cuenta cómo el hombre, ¿verdad?, está tan doblado, está tan mal encaminado, que Dios tiene que hacer un trabajo y tiene que hacer un trabajo tan duro en el hombre. O sea, para el hombre es duro ese trabajo que hace Dios, porque va quitando, como tú dices, va quitando las impurezas, ¿verdad?, que están muy apegadas
al alma del Incluso hombre. cuando habla de la vid y los pámpanos, también Jesús habla de que va a haber ahí algunos para que Bueno, haga más fruto. claro, o como tú decías recién, ¿verdad? Anteriormente hablabas sobre, ¿verdad? Eh, estas hierbas, ¿verdad? Que le quitaban la fuerza a aquellos que estaban en aquella eh, maleza, ¿verdad? Que cubre, ¿verdad? Al fruto o en este caso al trigo, hablando del trigo, ¿verdad? La cizaña, ¿verdad? Crecen juntas, ¿verdad? Eh, Parece que fuera trigo, pero no es trigo, ¿verdad? Y muchas veces es tanto que Dios tiene que venir a limpiar. Uh, Eso se ve mucho en la siembra, ¿verdad? Los hombres que siembran, ¿verdad? De campo. Se ve mucho que tienen que quitar toda esa maleza porque toda esa maleza le quita fuerza al producto, ¿verdad? Al que ellos sembraron. Y tiene que siempre constantemente estar sacando todo eso para que pueda haber un crecimiento. Entonces, Dios también hace lo mismo con nosotros, nos limpia alrededor de nosotros de amistades, de amigos, de hermanos, de tíos, de sobrinos. O sea, nos va apartando de aquello que nos pueda ir quitando, ¿verdad? Y nos pueda ir... De las corrientes del mundo, de claro, cosas que antes hacíamos y que ya sabemos ahora en Cristo que no nos conviene. Porque dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Y ahí entramos a otro tipo de pensar las cosas antes de, esto me conviene, esto me edifica, es como que es otro filtro, porque algunos pueden decir, no, es que esto yo lo puedo hacer porque no hay nada en la escritura que me diga que no. Pero ahí pero ya te es lícito, pero te conviene, te edifica, allá uno empieza a cuestionar más las cosas, es más profundo, ¿cierto? Porque uno ya quiere estar más apegado al Señor. Claro. Entonces, todo eso conlleva llevar la cruz, ¿verdad? Todo esto conlleva llevar la cruz. O sea, todo esto es ir a caminar, ¿verdad? En este proceso, Estando alerta, como Jesús claro, dice. este caminar imitando las huellas de nuestro Salvador. Eh, en ese caminar, todo esto que hemos estado hablando, hermanos, y que es mucho más, es el proceso que vamos a ir viviendo constantemente en nuestras vidas. Por eso que Dios dice que Él no va a parar de eh, perfeccionarnos a nosotros hasta, y nos hasta que lleguemos a hasta que la lleguemos, estatura del varón perfecto. claro, hasta el varón perfecto. Entonces, es un proceso, es algo que vamos a estar toda la vida necesitando, toda nuestra vida terrenal necesitando de este proceso en nuestras vidas. ¿Ya? Hay cosas que a lo mejor hoy día, ahora, en este momento, en este año, ¿verdad? Leyendo la escritura, ¿verdad? Eh, eh, Pasamos por alto ciertas cosas y después, en 1, 2, 3 o 4 años más, oye, yo me acuerdo que esto yo lo vi, lo estudié y no me di cuenta de esto. Es otro proceso. Va uno creciendo, va creciendo espiritualmente. Es como lo que le pasó a los discípulos cuando iban camino a Emaús. Claro. Yo conozco la escritura y Jesús cuando le abre la escritura le empieza a dar el entendimiento correcto de la interpretación correcta, pero si estaba ahí yo no lo entendía así. Y ahí estaba que el Mesías iba a decir todas estas cosas. Claro. Nada se había escapado. Estaba ahí, pero yo no... Es Dios también ahí orando. Claro, por eso por eso entregar la vida, ¿verdad? A este mundo va a destruir mi vida. Literalmente. Si yo le entrego, le quiero entregar mi vida a este mundo, Él me la destruirá. Pero si yo le entrego la vida a Cristo, al Señor, ¿verdad? A mi Salvador, Él me dará vida eterna. Entonces conviene. Y eso es lo que Jesús le está diciendo aquí. No quieran retroceder. Estoy hablando de sufrimiento. Sí, va a haber padecimiento. Incluso hasta quizás van a tocar su cuerpo, pero su alma no la tocarán. Y aquí viene el segundo punto. El alma vale mucho más que las cosas temporales. Verso 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice aquí un comentario de MacArthur. El Señor estaba diciendo, si pueden, imaginen cómo sería que alguien fuera el propietario de todo el mundo. ¿Qué provecho duradero tendría si al ganarlo perdiera su alma, es decir, su vida eterna?
esa persona sería un muerto que camina, que temporalmente poseyó todo, pero que enfrentó una eternidad en el infierno en lugar del cielo. Yo me acordaba de esto, de algo que Jesús habló en Lucas capítulo 12. Creo que usted también se va a acordar. Se me apagó aquí la música de fondo. En Lucas 12, por ejemplo, del verso 16 en adelante, dice así: también refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba llenito. Verso 20. Pero, y ese pero aquí marca la gran diferencia. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Ya? O sea, yo me acordaba de esto cuando estaba leyendo esta parte, ¿ya? Porque lo que nos está queriendo decir el Señor, o sea, ¿de qué aprovechar? Si gano todo lo que quiero en este mundo, si tengo el éxito según el mundo, pero eso no es lo más importante, ¿ya? Tienes que preocuparte de tu alma, ¿ya? Porque aunque tengas todo, la Escritura misma dice que esto va a dejar de ser, ¿cierto? Va a dejar de ser. Entonces, si tú pones tu confianza en eso que va a dejar de ser, tú también vas a dejar de ser. No vas a tener vida eterna, sino que vas a tener condenación eterna, ¿ya? Y eso significa que vas a estar en bancarrota para siempre, ¿ya? Estar sin Cristo es igual a estar en bancarrota para siempre. Pero abandonar todo eso por causa de Cristo, el costo de lo que hablábamos hace un momento, aquel que se niega a sí mismo, a su propia voluntad, se rinde a la del Señor, ¿cierto? Toma su cruz, con el costo que venga, ¿cierto? Si incluso la muerte, si es posible, me niego, quiero seguirlo a Él, quiero agradarle a Él, ¿cierto? Aquel que se rinde de esta forma, ese va a ser rico para siempre. Aquel que reconoce su bancarrota espiritual en Cristo es rico espiritualmente y lo va a hacer para siempre. Y ahí también, por ejemplo, viene a la mente cuando estábamos en el Sermón del Monte, cuando Jesús le hablaba también a sus discípulos, ¿cierto? Les decía: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Bueno, ya tenemos de eso día a día, ¿cierto? En las noticias, ¿ya? En cambio, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, si enfocamos, ¿cierto?, lo que está queriendo decir acá, si enfocamos todos nuestros esfuerzos en acumular tesoros, ¿dónde? En el cielo, en lugar de la tierra. En otras palabras, quiere decir que si priorizamos lo espiritual, si priorizamos las cosas de Dios, las cosas celestiales, lo que el Señor nos está enseñando, ¿cierto?, por sobre lo material, es ahí que está la verdadera riqueza. Es ahí que vamos a ser ricos eternamente. No en estar acumulando aquí, no en estar confiando en lo que este mundo nos ofrece, no en estar descansando en eso, sino que en Cristo, ¿ya? Al poner nuestro corazón en las cosas celestiales, por así decirlo, es ahí donde verdaderamente vamos a encontrar satisfacción que va a ser duradera, ¿ya? Y una riqueza que realmente no se desvanece y nadie la va a poder quitar, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que la muerte no acaba con todo. No acaba con todo, ¿ya? Y el hombre tiene que elegir. Nuevamente aquí vemos una elección que Jesús le está aquí manifestando aquí a sus discípulos. Tienes que elegir entre lo que es pasajero, entre lo que va a dejar de ser, o entre aquello que es eterno, aquello que permanece para siempre. Y la decisión que tú tomes va a traer unas consecuencias eternas, ¿ya? Porque tanto la ganancia como la pérdida van a ser eternas. Y en el día del juicio nadie va a poder ofrecer nada por el rescate de su alma, ¿ya? Nadie. ¿De qué sirven entonces todos esos bienes?
¿De qué sirven entonces toda esa riqueza en la cual tanto me esmeré día a día, ¿cierto? Si uno mismo va a perecer. No. Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos, lo más importante es tu alma. Tu alma vale mucho más que las cosas que son temporales. Todo esto que está aquí va a dejar de ser. Y la misma escritura lo dice, ¿cierto? Que solamente su palabra permanece. Pero todo esto va a dejar de ser, ¿ya? Entonces ahí podemos ver el segundo punto, ¿cierto? Por el cual el Señor le está diciendo, sí, va a haber sufrimiento, va a haber esto, pero ¿saben qué? Vale la pena pasar por todo eso. Vale la pena seguirme a mí. Porque veíamos que ese es el verdadero camino a la vida. Y en segundo lugar, el alma vale mucho más que las cosas temporales, ¿ya? Y el tercer motivo por el cual vale la pena, ¿cierto? Negarse, tomar la cruz y seguirle, es que el Señor le está dando aquí la promesa de que Él va a volver y va a volver en gloria. Sí, les dije, voy a ir a Jerusalén, allá no esperen que va a haber gloria, aunque van a ver al principio que me van a recibir de manera espléndida, van a haber multitudes que me ovacionen y todo, pero eso no quiere decir éxito. En ese lugar allá voy a padecer, en ese lugar allá voy a morir, pero voy a resucitar, ¿ya? Y ahí no termina, es el principio, volveré en gloria, voy a volver, ¿ya? No les dice cuándo, pero ese día voy a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces ahí vemos que el tercer motivo que les da, por el cual vale la pena realmente seguirle a Él, es que Él va a volver y va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y eso lo vemos aquí en el verso 27. Donde le dice, bueno, aquí esta es la primera revelación específica de Jesús a sus discípulos con respecto a su segunda venida, donde les dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bueno, ya sabemos a qué se refiere con Hijo de Hombre, se está refiriendo a sí mismo, ya ese nombre refleja su humanidad y también su encarnación, ¿ya? Entonces, tras él decirle, sí, yo soy el Hijo de Dios, como afirmó Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, sí, yo soy el Hijo de Dios, ya estoy encarnado, ya estoy aquí, soy el Mesías prometido, y sí, voy a edificar un reino en el cual no va a haber obstáculos y nadie lo va a poder destruir, sí, es cierto, pero primero, hay un proceso primero tengo que, para que eso sea posible, tengo que ser rechazado, tengo que ser asesinado, pero voy a resucitar, ¿ya? Y ahí no termina. Voy a volver en gloria y voy a establecer mi juicio, ¿cierto? Cuando yo establezca mi trono, ¿ya? Eterno. Entonces, aquí Jesús le estaba recordando a sus discípulos y a todos los que estaban oyendo ahí que va a venir un juicio. Y de hecho, en Juan 5:22 Jesús lo dice, que el Padre todo el Hijo lo dio al Hijo. El Padre todo el juicio le dio al Hijo. ¿Ya? Lo dice. El Padre todo el juicio lo dio al Hijo. Y Jesús le está diciendo que cuando yo vuelva, cada uno va a recibir su pago. ¿Ya? Entonces, cuando el Hijo del Hombre, o sea, el Hijo de Dios, Jesús, Jesucristo, vuelva, ¿cierto? En la gloria de su Padre, con sus ángeles, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Bueno, y ahí lo hemos visto también cuando dice que los ángeles, ¿cierto?, van a ser el instrumento de servicio y juicio del Señor. Cuando Él venga, ¿cierto?, a la tierra otra vez, Él va a venir con ellos, ¿ya? Y por ejemplo, en Juan 5:29 dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, todo lo contrario, resurrección. ¿Pero de qué? De condenación. ¿Ya? Y esto es algo que no lo dice solamente Jesús acá, hermanos, esto que ya el salmista lo había dicho mucho tiempo antes, cuando dice, en el Salmo 62, verso 12, dice, tú pagas a cada uno conforme a su obra. Por otro lado, vemos a un Pablo que también lo repite a la iglesia en Roma. Romanos 2, versos 5 al 8, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 14:12 dice, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿Ya? Entonces, es como por así decirlo, el Señor ese día va a decir, aquí hay un creyente. ¿Y cómo lo sé? Me doy cuenta por sus obras. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto, uniendo lo que hemos dicho anteriormente, porque a través de sus obras yo veo el producto de mi Espíritu Santo. Solamente Él puede producir obras porque ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y aquí hay un incrédulo. ¿Por qué? Me puedo dar cuenta. También por sus obras me doy cuenta. ¿Por qué? Porque sus obras fueron fruto de la carne. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, aquí el Señor nos está diciendo, que cada uno va a recibir el pago por sus obras. Entonces las obras son las que salvan. O sea, si yo me niego a mí mismo, si yo tomo mi cruz y lo sigo, entonces tengo que, me esfuerzo a, ¿ya? Entonces, si yo lo hago, voy a obtener como galardón la salvación. No, las obras no salvan. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el nombre del Señor Jesucristo. No es por obra. Lo dice Efesios 2, versos 8 y 9. Para que nadie se gloríe, no es por obras nuestras, porque sí por la obra de Cristo. Las nuestras no, ¿ya? Entonces, no es que nuestras obras nos salven, pero, y aquí viene este pero, nuestras obras no nos salvan, pero las obras son evidencia visible de una fe verdadera, ¿ya? Las obras son consecuencia de una fe genuina en Jesucristo. Efesios 2:10 que le nombré hace un momento, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una fe verdadera produce un cambio interno en la persona, y ese cambio interno no se queda ahí, sino que se empieza a producir tanto que se empieza a manifestar externamente, ¿ya? Y de hecho Jesús mismo lo dijo, o sea, que por sus frutos los conoceréis. Manifiestan obras, manifiestan acciones, ¿cierto?, de amor, en sus relaciones, en su obediencia a Dios, en su servicio a los demás. Se nota que le pertenece al Señor. Se nota que su vida está siendo transformada. A lo mejor para sí mismo no se da cuenta, pero los que están alrededor sí se dan cuenta. Oye, ya no es el mismo. Incluso los del mundo lo primero que harán es fome, ¿cierto? Y Jesús lo dice, o sea, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que ¿quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Santiago, bueno, muchas veces se ha hablado acerca de Santiago, capítulo 2, del verso 14 en adelante, donde dice, a ver, tú dices que tú tienes obras, bueno, entonces, muéstrame tu fe, ¿cierto? Si no obras. Porque la fe que no obra está muerta. No puedes decir, no, yo tengo obras, tú tienes fe. No van por separado, sino que hay una estrecha relación entre ambas, ¿ya? Están entrelazadas la una y la otra. La fe sin obras está muerta. Y ahí vemos que también se nos da ejemplo en esa misma sección acerca de Abraham, que ofreció por fe a Isaac, ¿ya? O vemos a Rahab, la ramera que se nos dice ahí, ¿ya? Que también creyó, ¿ya? Y ella ayudó, ¿cierto?, a estos espías israelitas. Ellos manifestaron su fe en obras concretas. Ahí se nos habla en Santiago, capítulo 2, verso 14 al 26, para que lo pueda corroborar, ¿ya? Entonces, sí, hermano, las obras son consecuencia de una fe genuina, ¿ya? No nos salvan las obras. No es que nosotros, yo voy a orar para ganarme. No. Son evidencia de que yo le pertenezco ya a Dios, de que he sido sellado por el Espíritu Santo. Porque que yo pueda producir algo bueno es porque el Espíritu Santo lo obra en mí, ¿ya? Entonces, es importante notar también que ese cambio no es automático, sino que es paulatino, ¿ya? Es gradual.
ese cambio que Dios va obrando en cada uno de nosotros. Y aún así, aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, sabe, yo sé que usted también, usted reconoce a sí mismo, se reconoce a sí mismo, ¿cierto? ¿De qué? De que por más que estudiemos la palabra, por más que queramos obedecerle al Señor, por más que queramos tener comunión con Él y lo hagamos, ¿cierto? Todavía estamos muy lejos de la justicia perfecta del Señor. Reconocemos que todavía estamos muy lejos, de que nos falta mucho por ser perfeccionados, de que nos falta mucho por aprender, de que hay cosas que yo pienso que sé, pero que realmente no las sé como debería de saberlas. Y para poder entenderlas, el Señor tiene que orar en mí. Y muchas veces usa procesos, ¿ya? Pero reconocemos eso. Que yo no porque, yo me conozco este pasaje, ya estoy lista. No, ya me di la vuelta de la Biblia 3 veces, ya estoy listo. No. Esto no termina. Esto continúa. El Señor tiene que seguir trabajando. Y aquel que le pertenece al Señor va a saber qué le falta. Reconoce a sí mismo, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Y sabe cuándo lo reconoce? Cuando viene su palabra y se mira a sí mismo en el espejo. Por ejemplo, en este pasaje que vimos hoy, a mí ya me basurió. Y yo no dudo que ustedes también, que el Señor está diciendo que si alguno quiere ir en pos de Él, tiene que negarse a sí mismo. Y a veces nos cuesta negarnos a nosotros mismos, queremos hacer nuestra voluntad. Menos, y aquí Jesús dice, el que no se niega a sí mismo no va a poder tomar su cruz. Entonces, si no doy el primer paso, menos voy a poder tomar el otro, entonces ya no le estoy siguiendo como Él quiere que le siga. Ya nos basurió. Entonces ahí ya nos damos cuenta, Señor, ¿cuánto me falta para poder seguir tus pisadas? Entonces, ahí nos damos cuenta de que nos falta mucho. No es que yo ya me lo sé. No, el Señor no nos llama a ser conformistas, sino que no a conformarnos, sino a buscar más, a anhelar más, ¿cierto? Que no reposemos en nosotros lo que nosotros pensamos que sí. No, ya estoy listo. No pienses que está listo. Sino que confía en mí, sígueme a mí. No te mires a ti, no te enorgullezcas de ti. Y aún dice que si algún pensamiento altivo se levanta, fuera en el nombre de Jesús, ¿cierto? Porque somos dados a eso. Y aún, hermano, del darnos cuenta, ¿cierto? Que sí, fallamos, a veces estamos altivos, pero eso es lo maravilloso de la palabra, que alumbra nuestro entendimiento y el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y nos lleva al arrepentimiento. Así sí. Y dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ya en ese proceso, hermano, en ese proceso de confesión, de decir, ay, Señor, te fallé, ya no quiero ser igual, pucha, otra vez me caí. Ayer ya te había orado por esto y aquí ya. O ni siquiera ayer, hace 5 minutos te pedí acerca de esto y ya caí de nuevo. Pero ya darse cuenta de que uno falló y tener ese sentir, esa pasión dentro de ese ardor de que, Señor, te fallé y venir, no quedar tranquilo hasta que venir a sus plantas y pedirle perdón. Eso ya es evidencia, hermano, de que le pertenecemos. Porque aquel que no le pertenece no le importa. Pero aquel que le pertenece, sí le importa estar a cuenta con Dios. Quiere que anhela el perdón de Dios, anhela la paz del Señor. Y eso es obra de que el Espíritu Santo está obrando en él. Amén. ¿Cierto? Venir a arrepentimiento, fallé, darme cuenta de y venir a pedir perdón es obra de Dios. ¿Ya? Entonces, sí, debido a que como nosotros como creyentes hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y Él pone, ¿cierto?, en nosotros el Espíritu Santo es el que va a producir en nosotros todo aquello que es digno de la recompensa de Dios. ¿Ya? Por tanto, estas palabras que Jesús dijo acá, ya de que a cada uno le va a dar su propio pago, para aquellos que le pertenecen a Él, es una promesa maravillosa. Amén. Porque confiamos en Él, y aquel que comenzó la obra, la va a perfeccionar, ¿cierto? Entonces, en resumen, la fe y las obras son inseparables. La fe sin obra es muerta. No es tú tienes obras, yo tengo fe, no. Están entrelazadas. Aquel que tiene una fe genuina va a obrar, se va a ver en su vida. Pero no es algo forzado, sino algo que fluye. ¿Ya? El cristiano no anda detrás del fruto, yo nunca lo voy a poder producir. Es el Espíritu Santo el que lo produce. ¿Ya? Entonces, y el Señor dice aquí, si esto está entrelazado, la fe se ve, por sus frutos los conoceréis. Y ese día yo voy a dar a cada uno el pago por sus obras. Y aquellos que tengan obras agradables
aquellos que por gracia le pertenecen, que han venido a Él y que han confiado en Él como Señor, como Salvador de sus vidas, que se niegan a sí mismos, que toman su cruz y le siguen, ellos recibirán la vida eterna y todas las bendiciones del cielo. ¿Ya? Entonces, como hemos estado viendo, hermanos, aquí en este pasaje, el llamado a la salvación es un llamado al discipulado. Cuando Dios salva, vuelvo a reiterar, Él es el que se encarga de producir esta clase de seguidor. No es que yo me esfuerce a. Es Dios, aquel mismo Dios que me escogió desde antes, el que me predestinó, el que me llamó, el que me santificó. Nótese, me santificó, me glorificó. Él es el que produce esta clase de seguidor. ¿Ya? Es Dios siempre obrando por nosotros y en nosotros. Entonces, la vida de un creyente, ¿cierto?, se caracteriza por obras de justicia. ¿Ya? Porque cuenta con la propia vida de Dios, porque cuenta con el Espíritu Santo morando dentro de sí, y Él es la fuente. ¿Ya? Ahí está el poder por medio del cual, ¿cierto?, nosotros podemos llevar a cabo esas obras. ¿Ya? Entonces, esto pertenece únicamente a aquellos que le pertenecen al Señor. Ahí el Señor se ocupa de todo. Él lo equipa, Él hizo todo. ¿Ya? Por eso es que Jesús dice, yo a cada uno daré conforme a su pago, a los que creyeron, a los que obraron bien, bendición eterna. Son suyos, Él se encarga de todo. Pero a los que no quisieron, a los que rechazaron, ellos ninguna obra buena van a poder hacer. Aunque nosotros digamos, a veces obran mejor que una persona que va a la iglesia. ¿Cierto? Pero delante de Dios, eso no, las obras no son nada. Y el Espíritu Santo no mora ahí para poder producir esa vida transformada, esa vida justa delante de Dios. No ha nacido de nuevo. Entonces no cuenta con esa naturaleza divina a través de la cual el Espíritu Santo va a poder obrar y expresar esa transformación interior. ¿Ya? Por eso es que vemos acá que aquellos que tienen esas obras rechazadas delante de Dios, o sea, aquellos que no creyeron, que no vinieron a Cristo, que no se arrepintieron, que no se rindieron, que nada, y que pusieron su esperanza en sí mismo, en su fuerza, en su obra, en lo que tienen, en las cosas de este mundo, en las cosas que se van a esfumar. Asimismo su vida se va a esfumar. Cuidaron su vida a su manera, y eso va a acarrear consecuencias eternas y todos los tormentos del infierno. Para ellos, hermanos, esto, lo que Jesús está diciendo acá, trae miedo continuo, ¿ya? Ese día. Será un día de miedo. Y de continuo miedo. Del lloro y crujir de dientes, ¿ya? Y ese día muchos se van a dar cuenta de que no, es que Señor, yo prediqué en tu nombre, yo eché fuera demonios, yo coordiné, yo fui a la zorca, yo no me perdí a las actividades. Señor, yo di más diezmo que todos. Señor, mira mi ofrenda, qué opulenta. Señor, yo, como el fariseo. Gracias porque no soy como este publicano. ¿Ya? Aquel día, aquellos que reposan en sí mismos y que están tan enorgullecidos y pomponcitos consigo mismos, se van a encontrar con que Jesús les va a decir, nunca os conocí. Y que esas obras que ellos pensaron no es que son obras de justicia, yo alegro a Dios con mis obras. Se van a dar cuenta que delante de Dios realmente son como trapos de inmundicia. Y hermano, mire, cuando habla de trapos de inmundicia, nosotros de repente nos imaginamos solamente un trapo sucio. Eso sale en Isaías 64:6, no de los trapos de inmundicia. Pero a veces empezamos un trapo de inmundicia, un trapo sucio. Pero ¿sabe a qué se refiere ese trapo de inmundicia? Ese trapo sucio. A una toalla menstrual. A una toalla menstrual. O sea, imagínese usted ver una toalla sucia. Es horrible, ¿cierto? Encontrarse con algo así. Bueno, a eso es lo que está haciendo alusión esa imagen de trapo de inmundicia. Y eso es lo que está usando aquí la Escritura para representar lo que es mejor de la bondad del hombre delante de Dios. Es como un trapo de inmundicia, como una toalla sucia, femenina. Eso es lo máximo que puede llegar a una obra de hombre. A ese trapo de inmundicia. No es nada delante de Dios. Haga lo que haga, me vaya de rodillas a la Virgen,
me la rompa, me haga sacar sangre, todo esfuerzo, mérito humano. Aquí no hay mérito humano, sino que el único camino que Dios ha abierto para que nosotros tengamos salvación es Cristo. Y esos son los términos de Dios. No hay otro. Para acercarse a Dios es en los términos de Dios. Aquí no sirve, no, yo a mi manera, no, aquí no hay nada de mi manera. ¿Ya? Entonces, para todos los seres humanos va a haber un momento de rendir cuenta. Para aquel que se rindió a Cristo, ese sí va a poder tomar su cruz. Porque primero se va a poder negar a sí mismo, por obra de la gracia de Dios. Va a poder tomar su cruz y va a poder seguir a Cristo. Y se va a deleitar en la obediencia. Y va a llegar ese día que va a regocijarse con el Señor, nadie le va a quitar su gozo y va a estar con Él por la eternidad. ¿Ya? Y va a haber evidencia, ¿cierto?, de Él ahora ya, del momento, ¿cierto?, en que el cual se ha rendido a Cristo, ya se empieza a manifestar ese cambio. En aquellos que le pertenecen. Hay muchos que se esmeran, hermano, en el cambio externo únicamente, pero aquí vemos que el Señor no habla de eso. Echa por tierra. Muchos dicen, no, mírenme a mí, miren yo cómo estoy, y yo soy la vara de medición para. Tú no estás igual que yo, entonces yo te apunto. Pero no es así. Aquí vemos que el Señor nos deja, el único que se podría jactar, imagínate, el mismo Hijo de Dios podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Ya? Sino que nos dice que nos rindamos a Él. Y que el cambio que Él produce es verdadero y es permanente. Y parte adentro, no de afuera hacia adentro. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. El Señor no se conforma con parecer un sepulcro blanqueado, como ya se lo ha dicho a los fariseos y muchas veces nos ha hablado a nosotros a través de eso. No se compara, no dice que nos limitemos a la obra externa. No, al Señor le importa nuestro corazón, las motivaciones que hay detrás de lo que yo hago. Por eso es que dice que todas las cosas las hagamos como para el Señor, Amén. No para los hombres. Hasta lo más mínimo, ir a hacer aseo a la iglesia, hacerlo como para el Señor, no para agradar a los hermanos de la iglesia. Todo lo que hagamos, todo, y cuando es todo, como dice el pastor. ¿Qué significa en griego? Todo. Todo es todo. ¿Ya? Para la gloria del Señor, mirando a Cristo. ¿Ya? Aquellos que le pertenecen van a poder evidenciar en su vida esto. Porque es el Señor el que lo produce. ¿Ya? Pero aquellos que no han rendido su cuenta delante de Dios, ahora que pueden, es mejor que lo hagan ahora, porque ese día igual van a tener que rendir cuenta, y en ese día ya no va a haber más oportunidad, es ahora. Cuando llegue ese día va a haber condenación eterna, pero si es ahora, va a poder alcanzar la gracia por medio de Cristo. Así que no haga oídos sordos, sino que oiga las palabras del Señor y ríndase mejor ahora, porque al fin y al cabo, igual delante de Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Amén? Entonces, ahí vemos el tercer punto por el cual el Señor Jesús le dice a los suyos, les conviene realmente este camino. No se asusten ya, sufrimiento, padecimiento, muerte. Pero no termina ahí, va a haber resurrección, así como yo resucité, ustedes también van a resucitar. El máximo daño que puedan hacer es al cuerpo, pero al alma no, ¿ya? Entonces yo voy a volver y voy a dar a cada uno su pago, ¿ya? Promesa, ¿ya? No se va a quedar así. Y Jesús les dice, este es el verdadero camino a la vida. Tu alma vale mucho más que las cosas temporales. Y voy a volver y voy a dar, ¿cierto?, a cada uno conforme a sus obras. Y yo voy a volver en gloria, voy a establecer mi reino, voy a llegar con mis ángeles, ¿cierto? Y el juicio se va a llevar a cabo. Aquellos que confían en mí, benditos míos, vengan. Regocijo eterno, descanso eterno, gozo por la eternidad. Pero aquellos que se rehúsan, bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga, como dice el Señor. Amén. Así es. Amén. 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 Y todo esto parte solamente de estos versículos. Y todo parte del versículo 23, donde, bueno, Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. De ahí parte todo toda esta enseñanza del día de hoy, donde
Cristo le dice, Satanás, que tu mirada, tu atención, tu perspectiva, ¿verdad? Tus pensamientos, se podrían decir, tus pensamientos, ¿verdad? Que nunca lo he Eh, se basan en una perspectiva humana, o sea, en un deseo humano, no en el pensamiento o la perspectiva de Dios. Claro, y es necesario nacer de nuevo, como el hijo de Nicodemo, para poder entender eso. Y de ahí parte todo esto, y ahí Cristo toma toda esta lección del versículo 24 en adelante para darle a estos discípulos, ¿verdad? Una lección de que eh, Satanás siempre va a ser este tipo de, va a poner estos tipos de pensamiento, ¿verdad? En el hombre, basado en el deseo humano, ¿verdad? En el deseo humano. No lo deja ver, ¿verdad? No deja ver la voluntad de Dios. Y por eso parte todo este consejo que les dice, que habla Jesús, porque en el versículo 24 parte hablando sobre, ¿verdad? Hablándole a sus discípulos. Y les habla sobre, ¿verdad? Sobre llevar venir en pos de Él, la vida, ¿verdad? Aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y ahí parte todo esto, este relato, este consejo que le da a sus discípulos, que también es un consejo para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde los lleva? A, a, darse cuenta, ¿verdad? Que eh, todas las obras que vendrían siendo, ¿verdad? Uno dice, piensa que son sino las obras son las, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro para que agrade, no, las obras son netamente lo que está hablando Cristo aquí sobre las obras, netamente es el comportamiento, la conducta del individuo. En este caso, la conducta de sus seguidores. La conducta de sus seguidores va a eh, va a dar cuenta de, de qué lado estás. Es un testimonio vivo. Tu conducta, ¿verdad? Es en base a las enseñanzas que yo te estoy entregando, porque tú me estás siguiendo a mí y estás imitándome a mí. Tu conducta va a decir claramente, ¿verdad? Si tú eres aquel que quiere entregar la vida al mundo, o quieres, ¿verdad?, seguirme a mí y tener vida eterna. Ayúdanos, Señor Jesús. La conducta, la conducta del individuo, la conducta del discípulo, ¿verdad? O sea, maravilloso, maravilloso lo que hoy Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanos, nos ha traído este consejo para nuestras vidas. La mirada, ¿verdad? ¿Dónde está mi mente? ¿Dónde están mis pensamientos? A eso se refiere la mirada. Bueno, también es mirada materialista, ¿verdad? Pero la mirada espiritual, ¿dónde la tenemos? ¿La tenemos en el mundo o la tenemos, ¿verdad?, en la voluntad de Dios mediante su palabra? Amén. Ahí queda la pregunta que uno siempre tiene que tener en su mente, en su corazón, ¿verdad? Siempre estar autohaciéndose un examen, autoexaminando su vida espiritual y así poder corregir también mediante el Espíritu Santo cosas que hay por ahí de repente que nos están llevando por un mal una mala decisión y que podemos llegar a ser tropiezo de Jesús y mismo fácilmente nos puede decir, apártate de mí, Satanás. Estás siendo manipulado, ¿verdad?, por Satanás, impidiendo la voluntad, ¿verdad?, de Dios en tu vida o a lo mejor en la vida de algún hermano.